Muchísimas gracias por seguir en sintonía de 100% Noticias, el canal. Yo soy Jackson Orozco y es un gusto que nos acompañen en una edición más en esta agenda informativa para este martes 16 de agosto del año 2016. Vamos a pasar con un interesante tema y entrevistamos inmediatamente al representante del Centro Tributario Administrativo y Empresarial, CETAE, el rector del CETAE, el licenciado Manuel Antonio Carcache, quien nos visita cada semana para darnos consejos prácticos en materia tributaria, y así que los invitamos a que pongan mucha atención sobre los tips y consejos económicos que nos va a dar sobre la parte fiscal, la parte tributaria, que licenciado, nosotros aquí en Nicaragua a veces carecemos de información, a veces por pereza, a veces porque no nos importa, pero los trabajadores principalmente tenemos que estar muy informados sobre lo que habla la Ley de Concertación Tributaria. Precisamente hoy el tema a tratar en esta entrevista va a ser las rentas del trabajo. Así es. Y el licenciado Carcache nos va a explicar cuáles son las rentas del trabajo y qué dice la ley al respecto. Ok. Como tú decías, los trabajadores no tenemos la cultura de informarnos en cuanto a nuestros derechos y obligaciones tributarias respecto a nuestros ingresos, porque la mayoría de los trabajadores tributamos en este país y desconocemos que tenemos derechos y que tenemos beneficios y que tenemos obligaciones también. La Ley de Concertación Tributaria es la ley por autonomía que regula todos los impuestos en Nicaragua. Y dentro de este sentido, en la primera categoría del impuesto sobre la renta es creada la renta del trabajo. La renta del trabajo es un régimen tributario para todos los trabajadores de las instituciones privadas y públicas que laboran tiempo permanente o tiempo laboral temporal. Entonces, dentro de esta mecánica, la ley tiene varios requisitos que establece cuándo un trabajador está obligado a pagar impuestos. Y a partir de ahí encontramos que el legislador decide que el trabajador que gana 8.333.33 no está obligado a pagar ningún impuesto sobre la renta, al menos de su deducción del INS solamente, pero no está obligado a pagar impuestos sobre la renta, por lo que se considera un ingreso exento. Todos los trabajadores que ganan 100.000 córdobas anuales están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Pero ¿quiénes pagan el IR? ¿Quiénes son esos sujetos pasivos del impuesto? Los que ya inician a ganar más de los 8.333.33. Ya un trabajador que gana 8.500 ya está sujeto al impuesto. Un trabajador que gana 9.000, 10.000, 12.000, de ahí para arriba, ya él está sujeto al impuesto. ¿De cuánto es el porcentaje? Bueno, los porcentajes está categorizada en una tarifa progresiva en relación a los ingresos. Las alícuotas progresivas están establecidas del 10 al 30%, más un impuesto base. Porque el IR, y eso es muy importante observarlo, que tu impuesto real no es el que pagas por alícuota marginal, sino es más un impuesto base que tiene la tarifa progresiva. Él te dice, vas a pagar el 10% sobre tu base imponible, más un impuesto base de 20.000, o un impuesto base de 30.000, de 45.000 como máximo. Pero ¿sobre qué ingresos son los que nosotros estamos obligados a pagar? Que eso es pero ese impuesto base, ¿de dónde sale? De la misma tarifa progresiva. De la misma tarifa progresiva, el artículo 23 de la ley establece de la forma cómo se va a aplicar esa tarifa para hacer el cálculo de los impuestos. Hoy, como te mencionaba antes, vamos a establecer lo que son los derechos y obligaciones, y en la próxima sesión del martes siguiente vamos a tener liquidaciones para demostrar cómo se liquida correctamente la renta del trabajo, para que el trabajador no pague nada menos, nada más, sino que pague lo justo de acuerdo a la ley. Pero entonces, en esa ocasión vamos a demostrar la tarifa progresiva y cómo se liquida tomando en consideración esas tarifas. ¿Cuál es el progreso en términos porcentuales para la cuota que se va a retener? Bien, depende de los ingresos. Entonces, en este sentido, primero debemos determinar los ingresos. ¿Qué tipo de ingresos son los que están sujetos al impuesto? Entonces, como decíamos, todos los salarios arriba de 8.333 están gravados con el impuesto. Los bonos por desempeño que reciben los trabajadores adicionalmente
están grabados por el IR, los ingresos por zonaje están grabados por el IR, las comisiones están grabadas por el IR, los incentivos están grabados por el IR y los 14avos mes están grabados por el IR. Entonces, todos esos elementos que te mencioné se liquidan como ingreso ocasional en las rentas del trabajo. Ni el aguinaldo se escapa entonces. No, es 14avo. Ajá. Dije 14avo. El 13avo mes es exento, sí. ¿verdad? Siempre goza de la exención. 14avo mes es otro beneficio. Exactamente. Entonces, igualmente, dentro de este universo de los ingresos grabados, tenemos las dietas también. Las dietas están grabadas del impuesto sobre la renta para aquellos juntas directivas. Se les retiene el 12.5%. Bien, pero dentro de todos estos temas de los ingresos grabados también tenemos ingresos exentos. Y el primer ingreso exento es el aguinaldo, 13avo mes. Ese está exento por la ley. Igualmente las indemnizaciones laborales establecidas en el Código Tributario equivalente a los 5 meses. Cualquier cantidad que te paguen por esos 5 meses en la indemnización laboral están excluidos de la obligación tributaria. Sin embargo, la ley establece que cuando en la empresa tengamos convenio en el cual establezcan una indemnización adicional que no sea menor o igual a 500,000, estará exenta. Estará exenta. Si supera los 500,000, estará grabada con una retención definitiva. Pero la diferencia, lo repaso, si en mi trabajo me dicen que tenemos un convenio de una indemnización adicional a las establecidas en la ley del Código Laboral y a mí me van a pagar 600,000 córdobas de esa indemnización convenida, entonces yo estoy obligado a pagar el impuesto por los 100,000, no por los 500. Igualmente importante hacer esta observación, este tipo de indemnizaciones no se liquidan ni se calculan conjuntamente, son totalmente independientes, porque puede ocurrir a veces que recibís 300,000 córdobas por una indemnización establecida en el Código Laboral y una de 400,000 establecida por convenio entre el trabajador y el empleador, que sumada las dos sumarían 700. Entonces dice, están grabadas, entonces con una retención definitiva. No, señor, cada una tributa de forma independiente. Entonces, eso es importante tenerlo presente, que las indemnizaciones están exentas del pago del impuesto sobre las rentas del trabajo. Ahora bien, en cuanto al tema de la grabación por cuota, en términos porcentuales, el máximo es, me dijo, el 30%. El 30%. Más de eso no se puede, no se puede pagar. Más de eso. Entonces, tenemos más exenciones objetivas en las rentas del trabajo. Igualmente, lo que es los beneficios en especie derivados de las convenciones entre el empleador y el trabajador están exentas del IR. ¿Qué significa esto? Que hay empresas que le dan una canasta navideña o una mochila escolar, o de acuerdo a las circunstancias. Hay empresas que obsequian a los trabajadores. Eso se considera una exención objetiva porque es una renta en especie. ¿Y los bonos navideños? Los bonos navideños igualmente. Porque aquí hay dos cosas que establecer una diferencia. Una cosa es el beneficio en especie y otra cosa es el beneficio material. El beneficio en especie es que a mí me entreguen la canasta navideña. El beneficio material es que a mí me den ese bono navideño para ir al supermercado y adquirir los bienes y presentar una ticket o cualquier documento que la empresa me da para cancelar o pagar esos productos que yo estoy adquiriendo. Eso es un beneficio material, que la finalidad es beneficiar al trabajador en bienes. Entonces, eso también está exento del impuesto sobre la renta. Ahora, hay un tema muy recurrente en este tema, que dicen, tiene que ser de acuerdo a un convenio colectivo. Sí, es cierto. Pero eso no significa que tiene que ser igual el beneficio, sino que la regla de este beneficio es el derecho a recibir ese beneficio. Pero lo que vas a recibir va a estar de acuerdo a la condición de cada trabajador. No es lo mismo lo que recibe un gerente financiero que lo que recibe un auxiliar contable.
Pero eso no significa que el gasto deja de ser deducible para el empresario, ni mucho menos que se va a convertir en un ingreso gravado para el trabajador, por no ser igual. Lo que se garantiza es que el derecho sea de igual aplicación para todos los trabajadores, pero de acuerdo a la condición de cada trabajador. Y eso es muy importante dejarlo presente, porque muchas veces nos confundimos pensando de que como yo le di al gerente financiero una canasta navideña más hermosa, tengo que dárselas a toditos, entonces no le doy a nadie. Entonces no, yo tengo que establecer mi política que cada quien va a recibir su beneficio de acuerdo al cargo que desempeña, de acuerdo a la función que realiza, ¿verdad? Entonces, para hacerlo equitativo y en igualdad de justicia. ¿Cuáles son las condiciones ahora para las exenciones objetivas? Bien, se me escapa algo más antes de entrar a ese tema, que los ingresos percibidos por uso o asignación de medios y servicios necesarios para ejercer las funciones propias del cargo. Esto te puede afectar a ti, que de pronto te mandan a un departamento y te entregan dinero para que hotel, comida, transporte. Entonces, ese dinero no se considera renta ni ingreso para el trabajador. Y hay muchas empresas que lo siguen afectando al trabajador como que ese dinero es de él, ¿verdad? Ese dinero es para realizar las actividades propias de la empresa. Combustible no se considera renta del trabajador. Gastos de telefonía no se considera renta del trabajador. Los gastos por depreciación no se consideran renta del trabajador. Esto quedó más claro ahora en esta ley, en el numeral 8 del artículo 19. Todos aquellos ingresos asignados que le entregan al trabajador para desarrollar las actividades propias de la empresa no están sujetas al impuesto. Entonces, ¿para qué se hizo eso? Para que dejaran de estar castigando al trabajador, porque cuando vos le estás grabando un ingreso que no es de él, le estás afectando su impuesto de una forma confiscatoria por un ingreso que él no ha devengado ni ha determinado. Ahora, en las condiciones que me preguntabas, establecemos que para los ingresos exentos se permite la exención de los ingresos brutos menos las deducciones. Es decir, si el trabajador gana 8.500 y por el efecto de la retención del INSS del 6.25 le quitamos, qué sé yo, 500 pesos, entonces ya su salario queda en 8.000, ya no está sujeto al impuesto sobre la renta. Para considerar la exención es después de las deducciones permitidas por ley. ¿Estamos? No es por el salario bruto, sino menos deducción. Insisto, para determinar si el ingreso es exento, va a ser después de las deducciones autorizadas por ley, es decir, en este caso el INSS. O, en todo caso, que haya un fondo de ahorro. Porque dentro de este contexto también es importante mencionar que la ley nos faculta para que todas las empresas crean un fondo de ahorro en conveniencia con los trabajadores. La retención, óigase bien esto, la retención que van a aplicar por fondo de ahorro al trabajador es deducible del IR. Entonces, si el trabajador gana 10.000 córdobas, se le va a deducir el INSS y el fondo de ahorro. Vaya, se decidió que era un 5% la deducción, entonces el 6.25 más el 5%, esa es la base para hacer el cálculo de la proyección del IR a pagar del trabajador. Se deduce del salario bruto el fondo de ahorro. Y otra cosa más importante, cuando el trabajador vaya a recibir los beneficios de ese fondo de ahorro, están exentos. Igualmente, no pagan ningún tipo de impuesto. Ahora, hay que entender de que las retenciones son mensuales, ¿verdad? No es en cada quincena o se suman las dos, ¿no? Las retenciones se enteran mensual a la administración tributaria. La empresa está obligada a aplicarlas de forma mensual, ¿verdad? Pero igualmente... Pero te retienen cada quincena, ¿no? Sí, quincenalmente se enteran, pero el cálculo es mensual dividido en 2 pagos, pues, como decimos nosotros popularmente. Tenemos 2 minutos, licenciado, ¿para qué nos hace falta, por favor? Bueno, respecto al tema de la retención, también es importante señalar de que los trabajadores tenemos el beneficio de una deducción adicional que es de 5.000 córdobas por año. Esas deducciones en este año, como son acumulativas,
van a ser de 20.000. Todo trabajador que quiera hacer uso de ese derecho de deducirse del impuesto sobre la renta 20.000 Córdoba, tiene la obligación de presentar su declaración. Y al liquidar su renta, esto le va a causar un saldo a favor. Y la Administración Tributaria debe entregarle una nota de crédito. Y esa nota de crédito se debe de aplicar en la empresa para compensar las retenciones futuras hasta agotar el saldo. La empresa debe de entregarle al trabajador una constancia certificada de todas las retenciones efectuadas durante el ejercicio fiscal. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Hay mucho que abordar, ¿verdad?, sobre este tema de la renta del trabajo. No podemos abarcarlo todo en este espacio, pero sí los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, donde tendremos nuevamente al licenciado Carcache, quien nos va a seguir ampliando sobre la renta del trabajo y para que los trabajadores, todos, tanto del sector público como privado, estemos muy informados sobre lo que establece nuestra legislación en materia fiscal. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información.